Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas noches, prácticamente ya, habiendo pasado las 6 de la tarde. El día de hoy vamos a tocar un tópico relacionado al esquema de la responsabilidad en el Perú. Si bien es cierto, cualquier tipo de conducta antijurídica puede generar un daño, necesariamente pues es importante determinar cuál es la vía que va a ser objeto, digamos, de cuantificación de ese daño. Y cuando me refiero a la vía, me estoy refiriendo al esquema procesal y luego al esquema procedimental de por medio. El punto de partida del tópico de hoy día es la producción de algún daño, independientemente tenga repercusión penal, civil, administrativa. Quiero darles un pequeño enfoque desde el punto de vista amplio, desde, digamos, un panorama amplio de la responsabilidad en el Perú, para luego ir señalando qué tipo de criterios usan los jueces, qué tipo de criterios nosotros tendríamos que enfocarlo desde el punto de vista de una teoría del caso. También para poder defender a un cliente o en todo caso defendernos a nosotros mismos también. Esto que les voy a comentar es producto de la dogmática y también producto de la experiencia. Quien habla, asesora para la obtención del título profesional de abogados, principalmente en las universidades de Lima, de la capital, así como también ejerzo defensa cautiva de mis clientes en sí. Vamos a ver entonces la clase desde dos puntos de vista, chicos, dos enfoques. Un enfoque doctrinario, un enfoque dogmático y un enfoque jurisprudencial, para poder entendernos mejor. Primero, veamos el estado de veamos el estado de cosas, veamos cuál es el estado de la cuestión en la actualidad respecto al panorama de la responsabilidad en el Perú. Nosotros generalmente la palabra, el curso de responsabilidad es uno que nos lo van a enseñar en la parte final. Uno se preguntará cuando está estudiando la carrera del derecho, ¿por qué nos enseñan responsabilidad civil, responsabilidad penal, de repente la parte final de la responsabilidad laboral o administrativa, precisamente ya como último tópico, precisamente porque esto obedece a todo un estudio de instituciones jurídicas que sirven de base previa. En sí, para hablar un poquito, por ejemplo, de responsabilidad civil, hay que saber mínimamente algo del ejercicio abusivo de un derecho, cosa que nos lo enseñan, por ejemplo, en derecho de las personas. De repente alguien quiere analizar los tópicos de la responsabilidad penal, el margen de culpabilidad de un sujeto, antes de que sea sancionado con una pena privativa de libertad. Igualmente, tenemos que atravesar toda una parte dogmática del derecho penal, en la parte de la teoría del delito, para determinar precisamente la cuantificación de la pena y una eventual, digamos, quizá medida de seguridad o una reparación civil de por medio. Lo mismo pasa en laboral, lo mismo pasa en administrativo. Siempre el tópico de la responsabilidad está al final, porque previamente existen instituciones de capital importancia que hay que tomarlas en consideración en sí. No voy a hacer una remembranza de todo ello porque el tiempo es cruel con nosotros, sino más bien vamos a hacer un enfoque, como les decía, un enfoque periférico sobre el panorama de la responsabilidad. Por lo menos siempre que nosotros que vamos a ser abogados o somos abogados y estamos ahí actualizándonos con respecto a la información, algo muy importante de todo abogado o abogada es necesariamente la identificación de conceptos, es decir, tener la capacidad de poder definir aquello que estoy disertando. Si vamos a hablar desde un punto de vista amplio de la responsabilidad, mínimamente debo saber a qué me refiero con responsabilidad. Y quisiera iniciar con ese tópico, con esa parte. Cualquier pregunta que haya de por medio, quizá la podamos conversar en la parte final. Doctores, con todo gusto les absolveré sus dudas. Ahora sí, voy a hacer una pizarra de por medio. Mi metodología es hacer pizarra. Desde que asesoro, desde el año 2017, como les digo, en principales universidades de la capital, se utilizo pizarra. Me parece que es el mecanismo convencional sobre el cual se aprende mejor, más que con simulares diapositivas, que simplemente, pues, algunos lo utilizan para una mera lectura nada más. Acá haciendo pizarra desarrollamos parte dogmática, ¿no? Y esto ha sido el instrumento clásico de enseñanza, siempre en todas las áreas, independientemente del derecho u otras ciencias. Bueno, vamos a hablar entonces, doctores, de la responsabilidad desde un punto de vista dogmático y práctico en el Perú. No solamente me voy a centrar en la civil, también vamos a ver algunos aspectos de la penal, algunos aspectos de la administrativa y quizás de la laboral si el tiempo nos alcanza también. Ustedes no solamente se van a desarrollar en parte civil o penal, muchas veces también van a resolver tal vez el conflicto de interés de un cliente de naturaleza administrativa seguramente o uno desde la óptica laboral. ¿Qué implica responder entonces? Primer punto de vista, comencemos del inicio, valga la redundancia, hablamos de una etimología con respecto a la responsabilidad. Cuando se modifica el código, cuando se reforma el Código Civil Napoleónico en el año 2016, 200 años de historia de uno de los máximos códigos que han servido como inspiración a nuestra literatura jurídica peruana, definitivamente es el Código de Napoleón, el Código Civil francés, vigente desde el año 1804.
Ahora, toda esa reforma obedece precisamente a un cambio de paradigma. Por lo menos los franceses dieron una óptica de la responsabilidad para que nuestro sistema del derecho romano-germánico, nuestro sistema del civil law, entienda que responder básicamente es la consecuencia jurídica de algún comportamiento dañoso. Ese es el presupuesto. Y siempre ustedes van a encontrar que en toda definición de cualquier institución jurídica del derecho, mínimamente los elementos de validez van a estar presentes ahí. Hago un pequeño paréntesis con esto como una lección, digamos, de vida. Siempre que ustedes estén definiendo cualquier concepto en derecho, como vuelvo a repetirles, mínimamente los elementos de validez o aquellos componentes determinantes que la institución objeto de estudio va a formar parte de la definición en tal. Fíjense nada más por citar algún ejemplo, cuando uno revisa qué es el delito, por ejemplo. El artículo 11 del Código Penal describe cuáles son aquellas categorías existentes para poder definir el delito, no como una conducta típica, antijurídica, culpable. Fíjense cómo en cada uno de sus verbos rectores obedece precisamente a la institucionalización o positivización de los elementos que forman parte de esa categoría. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el acto jurídico, con el contrato, y con eso cierro nada más. ¿Qué te dicen sobre el contrato? Es un acuerdo de partes. Básicamente de naturaleza patrimonial. Ahí están los elementos. Un objeto, una causa y un acuerdo. Volvamos al tema de la responsabilidad entonces. Cualquier institución en derecho, a partir de hoy día, ustedes definanlo en base a sus elementos, que son parte determinante en sí. Cuando hablamos de la responsabilidad, entonces, desde la óptica francesa, vamos a entenderlo entonces como la consecuencia de un comportamiento dañoso. Pero existen diferentes tipos de responsabilidades. Por, digamos, ampliar un poquito más el panorama, una responsabilidad, digamos, jurídica, una responsabilidad moral, principalmente. Es decir, no me voy a enfocar en este aspecto porque la responsabilidad moral, digamos, la interiorización de cada tipo conductual que nosotros hacemos, digamos, o sea, el juicio de valor que una persona hace sobre sus conductas no obedece básicamente a un aspecto que le importa el derecho, sino más bien nosotros nos va a importar aquellas conductas que sí están tipificadas en la norma, en consecuencia. Por lo tanto, vamos a hablar de una responsabilidad netamente jurídica. La definición entonces la centro acá. Incluso, chicos, hay una responsabilidad política también, ¿no? Como lo que está pasando en la actual coyuntura. El Estado y de alguna manera los desaciertos que va teniendo, no solamente de este gobierno, sino también de otros, a nivel mundial también sucede esto, pues esos desaciertos generan responsabilidad política. Entonces, a nivel macro ya sabemos que existe responsabilidad jurídica, responsabilidad moral y responsabilidad política. No me voy a enfocar en estas dos últimas, sino solo en la responsabilidad jurídica. Ya decía, como etimología, la responsabilidad jurídica es una consecuencia jurídica, necesariamente en sí. Nosotros sabemos que dentro de las normas jurídicas hay una subclasificación, como norma en regla, como norma principio. Las normas jurídicas, no se olviden, ya dejando de lado aquella doctrina que señala, ahora entendemos que la norma jurídica es una norma de principio a la cual no nos vamos a evocar el día de hoy, y la norma en regla. Sobre esto sí nos vamos a concentrar para poder entender bien la definición. La norma de regla tiene esa estructura que ustedes ya conocen, aquellas que les han enseñado en Introducción al Derecho, en instituciones jurídicas o instituciones de derecho civil, seguramente en sus aulas universitarias. La norma jurídica regla obedece el supuesto de hecho, no el nexo, que básicamente es la subsunción, aquello que se prueba durante la actividad probatoria de un proceso, y finalmente la aplicación de la consecuencia jurídica. Todo eso nosotros ya lo sabemos, esto simplemente es una remembranza, ¿de acuerdo? Es una actualización, o quizás para alguien que todavía no haya llevado el curso, es un nuevo conocimiento tal vez, ¿de acuerdo? Ese supuesto de hecho, fíjense que es un hecho jurídico que está contemplado en la norma. Es una conducta humana, es un comportamiento que necesariamente va a generar un daño y debe ser resarcible o indemnizable. La diferencia para la clase del día de hoy entre indemnización y resarcimiento tampoco viene al caso, pero jurisprudencialmente se entiende que tiene el mismo alcance, ¿sí? No nos vamos a centrar en la diferenciación dogmática, no nos importa para la clase de hoy. El supuesto de hecho, entonces, como les decía, contiene una conducta, un acontecimiento natural o humano en todo caso, pero siempre va a ser reconducible a una consecuencia jurídica. Siempre va a ser subsumible o identificable con un sujeto, ¿sí? Que se ha comportado de tal forma. Y la consecuencia jurídica. Le decía que entonces, para cerrar este primer punto de la responsabilidad, etimológicamente se entiende que hablamos de la consecuencia jurídica de un comportamiento, de una conducta, pero que ha generado un daño. Ahí están sus elementos. Como segundo punto de vista, nada más, no voy a centrarme en el contenido de los elementos de la responsabilidad, sino más bien lo vamos a mencionar nada más.
ya que cuando ustedes están llevando el curso, seguramente sus docentes van a profundizar en cada uno de estos elementos. Pero eso sí, es muy importante entender a cabalidad cada uno de estos presupuestos, ¿sí? Una hora es insuficiente, chicos, para poder desarrollar toda la clase del día de hoy. Solamente les voy a traer a colación aspectos dogmáticos y diferenciales de una parte superficial. Como segundo punto, los elementos en sí, ¿no? Los elementos. Dentro de la definición, dentro de la etimología, ya hemos comentado algunos de los elementos. Primero, el daño, por supuesto, que normalmente lo hemos identificado como el resultado de este comportamiento. La consecuencia jurídica vendría a ser la obligación que directamente se desprende, ¿no? La indemnización o el resarcimiento que va a dictaminar un juez, o en todo caso que podría dictaminar las partes. Ahora les explico esto. Esos elementos entonces de la responsabilidad, habría que preguntarnos cuáles son aquellos presupuestos mínimos de toda responsabilidad independientemente de la naturaleza que sea, civil, penal, laboral o administrativa. Primero, que haya una conducta, un comportamiento. Es decir, primero que haya una conducta antijurídica, la antijuricidad, primer elemento de toda responsabilidad, ¿sí? Fíjense, ustedes cuando estén estudiando penal igualito, dentro de la teoría del delito, la antijuricidad es uno de los presupuestos para que finalmente el juez pueda dictaminar una sentencia condenatoria. Igualmente pasa en laboral, cuando se pretende, por ejemplo, una demanda de indemnización por despido nulo, que sé yo, despido arbitrario o algún tipo de despido injusto, lo mismo va a pasar. El despido desde cualquier punto de vista dogmático es una conducta antijurídica. Igualmente pasa, por ejemplo, en la responsabilidad administrativa también. Cuando la administración pública te imputa una multa, eso es resultado de una infracción administrativa. Dicha infracción es un comportamiento antijurídico. Desde el punto de vista de la antijuricidad, ¿cómo se entiende la antijuricidad desde el punto de vista, por ejemplo, desde un vocativo de Luigi Ferraioli, ¿no? Nos comenta que es aquella contravención al ordenamiento jurídico. Todo tipo de conducta antijurídica, una contravención, una lesión, una puesta en peligro al ordenamiento jurídico. ¿Ven? Cómo los conceptos se van matizando acá. Luego de entender ese primer presupuesto que forma parte de cualquier tipo de responsabilidad, necesariamente tiene que haber un daño en sí. El daño, desde el punto de vista civil, está matizado con este vocativo. Igualmente pasaría en el ámbito de la administración pública, pero en el derecho penal está matizado o sea, es identificable como un bien jurídico protegido. ¿De acuerdo? Un bien jurídico protegido. A ver, recapitulando la idea. Entonces, ¿cuáles son los elementos que siempre están presentes en toda responsabilidad, sea penal, sea civil, administrativo, laboral? Un comportamiento antijurídico, ¿de acuerdo? Lesiono al orden público, lesiono a las normas existentes, a la positivización de toda la pirámide kelseniana, y un comportamiento que necesariamente produce un daño. Y si se produce un daño, hay una lesión a un bien jurídico. El daño es un elemento de la responsabilidad civil, mientras que la tipicidad que contiene al bien jurídico protegido es un elemento de la responsabilidad penal. ¿Sí? Es decir, el daño es otro elemento, pero en materia penal lo vamos a ver identificado como tipicidad. ¿De acuerdo? Entonces esos son los dos principales elementos. Y uno, finalmente, al cual nos estamos olvidando, la causalidad. La causalidad, necesariamente. O nexo causal. Le decía, cuando estábamos viendo todo este rectángulo, siempre el legislador ha codificado un comportamiento que va a ser reprochable a nivel social. Atropellé a una persona, me pasé una luz roja, de repente estamos hablando de una infracción administrativa, de repente pues saqué a mi perro a pasear, mi perro mordió a una persona, ¿no? También es sancionable a nivel administrativo. O de repente en una relación de consumo, pero ven de copia en sí. También, por ejemplo, ¿no? Se le informó que una persona contrata un pasaje aéreo y automáticamente la aerolínea le resuelve el contrato. Es decir, más que resolver el contrato, perdón, incumple con el contrato. Nunca se produce el vuelo y ni siquiera te restituyen el importe ni te reprograman la fecha de viaje. Vean que son comportamientos antijurídicos a diferentes escalas según el orden, según la rama del derecho al cual estemos aplicando el Zoom o la óptica. ¿No? El supuesto hecho entonces está ahí, el comportamiento antijurídico. El nexo, como les venía diciendo, se estudia ya en el marco de la causalidad. Una causalidad que necesariamente va a establecer filtros y criterios que en la última parte de la clase del día de hoy vamos a estar haciendo referencia. ¿Cómo un juez, por ejemplo, determina que una demanda de divorcio, que se me ocurre, de divorcio por causal, pueda terminar fijando una indemnización de 10.000, 20.000, 30.000 soles, por ejemplo? ¿En base a qué? O en base a que, por ejemplo, un juez penal puede dictaminar una suma de 80.000 soles en el marco de un homicidio
por un daño al proyecto de vida, en fin, ¿no? Esa causalidad precisamente nos va a servir como punto de referencia para entender los criterios que los jueces aplican según la rama del derecho al cual hagamos referencia. ¿Sí? Acá están los elementos entonces comunes de la responsabilidad. Esos que nunca faltan, ¿de acuerdo? Ya entonces estamos aprendiendo. Alguien podría decir, oye, yo he mirado el libro de responsabilidad civil y por acá están los factores de atribución. Los factores de atribución también sería un elemento adicional, pero ojo, de la responsabilidad civil. Yo estoy hablando de elementos comunes de toda la responsabilidad, ¿sí? Tengan en consideración estos factores de atribución. El factor de atribución, por ejemplo, se estudia dentro de la tipicidad del nivel penal, pero en cambio, en el derecho civil conforma un elemento autónomo. ¿Sí? Entonces, ese factor de atribución vamos a consignarle con un asterisco, porque tiene otro nombre a nivel penal. A nivel penal, ese cuarto elemento se llama culpabilidad. ¿Sí? Se llama culpabilidad. Entonces, estos son los presupuestos de todas las responsabilidades, doctor. ¿Sí? Y estos son, este asterisco, por ejemplo, de los factores de atribución es un elemento adicional de la responsabilidad civil y la culpabilidad de la responsabilidad penal. En la responsabilidad penal no te olvides cuáles son. Se estudia básicamente por la tipicidad, la culpabilidad, no sin antes haber analizado el comportamiento humano también, la acción penal, como se llama, ¿no? La acción, mejor dicho, que genera la imputación de un delito, ¿no? Que luego va a ser perseguible por el fiscal mediante la acción penal, eso sí. Ahora que ya hemos entendido cuáles son esos elementos de validez, pasamos a lo siguiente. Vamos a entender entonces que a partir de esta clasificación, a partir de esta mención de los elementos de validez que forman parte de la responsabilidad, se apertura un sistema general de responsabilidades en el Perú. Como tercer punto vamos a ver esto. Un panorama general de la responsabilidad. Este panorama general deriva, se desprende, doctor del jus puniendi. Ese jus puniendi, ¿de acuerdo? Puede ser de doble naturaleza, pero vamos a también a poner una pequeña, de repente, excepción acá. Esta excepción que este comentario adicional que vamos a hacer sobre el primer tipo de responsabilidad en el marco del jus puniendi, tiene algunas críticas, teniendo en cuenta pues que no es pacífico en doctrina. Sin embargo, lo vamos a consignar para un mejor ejemplo ilustrativo acá. ¿Sí? El jus puniendi entonces tiene un factor público y un factor privado. Un punto de incidencia público y un punto de incidencia a nivel privado, nuevamente. ¿Sí? A nivel privado. A nivel público, ¿cómo lo vemos en sí? Como la competencia que tiene el Estado para fijar sanciones y determinar sus cuantificaciones respectivas. Es decir, para atribuir la consecuencia jurídica de ese comportamiento que ha generado un daño, de ese comportamiento que ha vulnerado ese deber del demin in idere, es decir, de no hacer daño a otro, en términos generales. Desde el punto de vista público, chicos, el jus puniendi estatal se subclasifica en la potestad sancionadora de la administración pública en el derecho administrativo y tiene también una especial incidencia en el derecho penal, ¿no? De acuerdo a una responsabilidad penal. Dos factores importantes entonces a tomar en consideración. Vamos a meter el ojo en el marco del derecho penal primero. Un derecho penal de larga data, igual que el sistema de responsabilidad civil. Fíjense ustedes que incluso antes de que exista el derecho administrativo, existía el derecho penal, existía el derecho civil, el derecho comercial y algunos bosquejos del derecho procesal, todavía no en una etapa científica o positivizada a nivel constitucional. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿No? Que vamos a darle primero una óptica al jus puniendi público penal. ¿Por qué? Porque tiene esos elementos que acabamos de definir anteriormente en sí. A nivel penal, entonces, se verifica la comisión de un delito de un tipo penal, ¿de acuerdo? El juez verifica la comisión de un tipo penal y automáticamente esto va a ser evaluado y en un proceso. Fíjense que a nivel del derecho, básicamente en el derecho penal, intervienen diferentes sujetos para la investigación, para el juzgamiento y para la ejecución de una pena. Para la investigación, ¿quiénes intervienen? Básicamente, la policía y la fiscalía, ¿verdad? El abogado defensor también. Por otro lado, desde el punto de vista del juzgamiento, es propio y exclusivo de los jueces, del juez de la investigación preparatoria y del juez
del juicio oral, según el nuevo Código Procesal Penal, lógicamente, ¿no? Y finalmente, ¿quiénes se encargan de su ejecución? El INPE, ¿no? El Instituto Nacional Penitenciario, finalmente. Y fíjense entonces cómo varios actores acá intervienen dentro del panorama penal. Pero más allá de eso, más allá de verificar que acá vamos a sancionar tipos penales, es decir, delitos, chicos, también tengamos en consideración los tipos distintos de sujetos existentes, ¿sí? Los sujetos que se encargan de la investigación, del juicio y de la ejecución de la pena. Tipos diferenciados entonces. Vamos a ponerlo con otro nombre para que no se genere confusión. ¿Quiénes son los actores que se encargan de la investigación en sí? ¿Quiénes son los sujetos procesales principales? Ya sabemos entonces que está la policía, el Ministerio Público, de un lado está el juez, o los jueces que les había comentado, y el INPE, ¿verdad? El INPE, en ese sentido. Ahora bien, en el derecho penal, si vamos a sancionar delitos, ¿qué es lo que se van a aplicar? Penas. ¿Sí? ¿Qué tipo de penas existen? Las que ustedes contemplen que están en el artículo 28 del Código Penal. Privativa de libertad, restrictiva de libertad, ¿verdad? Limitativa de derechos o la denominada multa, independientemente de la medida de seguridad, o si algún menor o adolescente comete un delito, pues le aplicamos el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, ¿no? Que tiene otro tipo de sanciones, como el internamiento, por ejemplo, o desde amonestaciones hasta internamientos de contemplan, ¿sí? Las penas entonces. Eso es lo que uno debe entender básicamente por el derecho penal, pero algo adicional para no olvidarnos jamás. ¿Qué tiene que ver el campo del impuniente y la responsabilidad? Que precisamente, chicos, para determinar sanción, acá, para que un juez pueda dictaminar mediante un fallo condenatorio una pena privativa de libertad, necesariamente tiene que acreditar o probar el dolo y la culpa, ¿sí? Entonces, dentro de la culpabilidad a nivel penal, necesariamente es una responsabilidad subjetiva, ¿sí? Objetivamente, nadie puede ser, digamos, sancionado con una pena por más que se verifique la comisión de un hecho punible, no sin antes haber probado el dolo o la culpa, ¿sí? A nivel penal eso es un principio, necesariamente. En el derecho administrativo, ¿qué es lo que vamos a sancionar? Mientras que en el derecho penal sancionamos tipos penales, acá en el derecho administrativo infracciones administrativas, en términos generales. En la potestad sancionadora de la administración pública tiene incluso más matices, por si alguien está más interesado. Como les digo, yo no alcanzo en la clase de hoy, pero fíjense, hay dos grandes supuestos de imputación acá. Tenemos el procedimiento administrativo sancionador y el disciplinario también. Me estoy enfocando básicamente en el PAS, que es lo que está codificado en la ley en el tubo de la ley del procedimiento administrativo general. Lo pueden encontrar desde el 248 hacia adelante del tubo. Acá vamos a verificar infracciones, ¿de acuerdo? Vamos a verificar que la administración pública impute infracciones que no son delitos. Acá uno debe ser muy curioso o muy cuidadoso también al momento de defender al cliente. Les digo ya por experiencia, porque es posible, porque las normas son infinitas, chicos, las normas no tienen un fin, un punto de inicio y un punto final. Toda la pirámide calciniana que nosotros conocemos desde la Constitución hasta las normas con interés de parte siguen siendo infinitas. ¿Saben por qué? Porque siempre la administración pública está expidiendo resoluciones. Esas resoluciones llamadas actos administrativos, ¿dónde están? En la última parte, las normas con interés de parte. Y a nivel privado, esas normas con interés de parte también son acuerdos contractuales. Por ejemplo, ¿todos los días se celebran negocios jurídicos contractuales o no? Por eso decimos que la pirámide de Kelsen no es finita. Las normas no tienen una cuantificación con respecto a una numeración. En consecuencia, es posible, en virtud de esa complejidad, que tanto a nivel administrativo como a nivel penal exista una tipificación sobre un comportamiento que pueda ser reconducido a delito y pueda ser reconducido a una infracción administrativa. Hay que tener cuidado con eso también, porque si tú estás defendiendo a tu cliente y, por ejemplo, el órgano instructor de la administración pública le imputa una infracción también catalogada como delito, tú puedes alegar la nulidad del acto administrativo. Artículo 10, numeral 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General también. Que dice ello que aquel acto administrativo que sea constitutivo de una sanción penal
o de la comisión de algún ilícito, más o menos en esos términos refiere la norma, es acarrea la nulidad del acto, acarrea la nulidad de la resolución administrativa. En consecuencia hay que saber diferenciar bien. Más allá de poder identificar la norma, tener en cuenta que siempre el orden de prelación la va a tener la Fiscalía en sí. Solamente les pongo un ejemplito muy chiquito. Hace poco, bueno, yo tengo amigos que laboran en esa entidad y como se va a transmitir en vivo, no vamos a mencionar a la dirección que se encargado de estas funciones. Pero hace poco, una entidad de la administración pública, pues, se bajó una radio, ¿no? Desmanteló una radio, me parece, una radio que había estado haciendo supuestamente emisiones en contra del gobierno, en fin, ¿no? Cuando uno, esa labor, por ejemplo, que tiene esta entidad, ¿no? Que de alguna forma combate la informalidad radial en el Perú, ese comportamiento o ese tipo de conductas también puede ser subsumible a dos tipos. Normalmente es reconocible a un hurto del espectro radioeléctrico, así como también de ser una infracción establecida en la ley de radio y televisión, por ejemplo. Fíjense como un comportamiento igualito. Por ejemplo, vamos a pensar en el daño ambiental que se ha hecho hace poco con respecto al mar de Ventanilla también. Es posible que un mismo comportamiento, como le digo, ese comportamiento de contaminación no solamente constituya una infracción administrativa, sino también sea a la par pues catalogada como delito en sí. Y justamente cuando una autoridad, sea una autoridad de la administración pública o la fiscalía, en sí, pretende imputarte esa sanción, ahí precisamente hay que hacer un pare, porque se está vulnerando un principio llamado nevisimilia. No sé si ustedes recuerdan eso, ¿no? No dos veces al mismo sujeto por el mismo hecho y por el mismo fundamento en sí. Cuando ustedes estén litigando o ejerciendo alguna defensa de un cliente, tienen que observar el lío también, ¿no? Lo primero que tal vez debemos verificar, que la acusación, o en todo caso la formalización de la denuncia, o el inicio del procedimiento sancionador que se da pues con la imputación de cargos, sea única y exclusiva en esa rama. Es decir, que quien me está imputando el comportamiento antijurídico tenga la competencia, sea la fiscalía o sea el órgano instructor de una entidad de la administración pública en sí. Acá entonces sancionamos infracciones, ¿no? Administrativas. Fíjense que los sujetos que participan en el procedimiento administrativo solamente son dos, nada más. ¿Cuáles son? La administración pública y el administrado, nadie más. Con respecto al tipo de sanción, ¿qué sanciones existen a nivel administrativo? Existe la multa principalmente, ¿no? Y existen las medidas correctivas. Aunque las medidas correctivas en sentido estricto no van a ser sanciones, sino también mecanismos de prevención. Pero finalmente se pueden dictar paralelamente con la sanción y como consecuencia de esta o de manera anticipada también. Por eso que algunos consideran que también debería ser una sanción, una medida correctiva que imponga la administración pública en consecuencia. ¿Cuál es el tipo de responsabilidad acá? En el año 2016 cambia la responsabilidad, por si acaso para que sean actualizados ustedes. A nivel administrativo, el grado de responsabilidad actualmente es una responsabilidad subjetiva. Sin embargo, la mayoría de entidades de la administración pública sigue aplicando responsabilidades subjetivas. Entonces vamos a decir que la responsabilidad a nivel administrativo es principalmente objetiva. ¿Saben por qué? Porque las entidades lo regulan en sus mismas, con normas con rango de ley, la contemplan como tal. La ley del procedimiento administrativo general me dice que el criterio de culpabilidad va a ser subjetivo. Sin embargo, dejan la chance de que cada entidad pueda apartarse de ese mecanismo de imputación a uno de naturaleza objetiva. Porque muchas veces es muy complicado probar el dolo o la culpa. Imagínense ustedes que actualmente OEFA haya, por ejemplo, asumido el criterio de la responsabilidad subjetiva. Con ese criterio, lógicamente, no podría sancionar al Repsol, si se dan cuenta ustedes, ¿no? Porque habría que probar el dolo y la culpa, o la culpa en todo caso, en sí. Entonces, principalmente es objetiva, pero para algunas entidades que no hayan modificado su grado de responsabilidad mediante una norma con rango de ley, será subjetivo. Pero lo principal es que sea objetivo aquí, ¿sí? Desde el punto de vista privado, ojo que solamente esto es para el PASA, no he hecho referencia al PAR. Eso ya sería de repente ocasión de una nueva invitación que nos pueda hacer acá el amigo, los amigos del ex académico. Desde el punto de vista privado, doctor, doctora, nos vamos a encontrar al derecho común y al derecho laboral. Y al derecho
la moral. Sí. Hay también una facultad, ¿no? ¿De dónde se desprende esto? Por ejemplo, el ius poniendi estatal, ¿de dónde se desprende en sí? No del principio de legalidad. Acá todo, chicos, es principio de legalidad establecida en la misma Constitución. Me parece que es el 103 de la Constitución el que me habla de la legalidad, ¿no? En términos generales, de la Constitución. Y con respecto al ius poniendi privado, se desprende del mismo artículo 62 de la Constitución. Ese que te habla de la libertad contractual, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando de la libertad contractual, ¿no? Me estoy refiriendo pues a la capacidad de negociar entre las partes y autorreglamentar sus propios intereses, lo que se conoce en doctrina como negocio jurídico acá. Esa capacidad de autorreglamentación de intereses a que obedece que las mismas partes incluso puedan fijar moras automáticas, moras compensatorias, puedan fijar cláusula penal, por ejemplo, o a nivel laboral, puedan fijar también, ¿no? Causales de despido, pero que se desprendan necesariamente de la ley de productividad y competitividad laboral. Porque solamente en esa ley están tipificadas cuándo el despido es justo y cuándo el despido es injusto. Es decir, yo te puedo despedir bajo dos presupuestos, ¿verdad? Según la ley de productividad y competitividad, por falta de capacidad o por rendimiento, básicamente. Bueno, pues el legislador, el empleador, dentro del poder de dirección que tiene sobre el empleador, también puede llegar a codificar, pero siempre que el despido sea consecuencia inmediata de lo establecido a nivel legal. Ellos no van a crear ningún tipo de despido, ¿de acuerdo? Si no es una consecuencia inmediata de lo que está contemplado en la norma. Entonces, desde el punto de vista privado, existe la responsabilidad civil. El derecho común, ¿qué cosa es? Pues seguramente ustedes han escuchado esta palabra amplia también, ¿no? En muchos, de repente en alguna conversación, en alguna clase, en algún texto, han hablado de derecho común. Es un conjunto de principios que son aplicables básicamente al derecho privado. El derecho común en nuestro orden jurídico básicamente es el derecho civil. Fíjense, el Código Civil, chicos, es supletorio o no supletorio a las leyes especiales de similar naturaleza. En el libro 7 del Código Civil nos hablan de los contratos, ¿sí? Pero hay leyes que tienen, digamos, algunos contratos atípicos, que no están contemplados en el Código Civil, como el leasing, por ejemplo, como el fideicomiso que está en la ley de bancos y seguros, ¿sí? Y otros, el factoring de repente, ¿verdad? En los contratos de asociación de participación que están en la Ley General de Sociedades, en fin. Nos vean entonces como leyes especiales donde el Código Civil puede de alguna manera complementar la regulación de manera supletoria. Pero a lo que me refiero era a una descripción del derecho común. Como les digo, cualquier cosita que ustedes estén enunciando, van a ser abogadas o abogados, tenemos que saber mínimamente a qué hacemos referencia. Es decir, el concepto, el significado es determinante, ¿no? La legislación jurídica. Acá. Bueno, desde el punto de vista entonces privado, en resumidas cuentas tenemos en sí al poder de dirección en materia laboral para poder, digamos, sancionar al trabajador, poder de dirección, perdón, ¿de acuerdo? En el punto o en el panorama del derecho civil tenemos a la cláusula penal, por ejemplo, ¿sí? A la mora, ¿no? Asimismo también tenemos otros tipos de sanciones establecidas ya en leyes especiales. Pero fíjense cómo el ius poniendi también se genera con ocasión desde el principio de la autonomía de la voluntad. ¿De acuerdo? Contemplado en el artículo 62 con el nombre o el vocativo del principio de la santidad contractual, ¿no? De la libertad contractual, como ustedes ya lo han escuchado en sus clases. Ahora bien, este es el panorama amplio de la responsabilidad en el Perú. Ahora bien, ¿no? Para avanzar un poquito más con el tiempo, ¿qué reglas o criterios debo tener en consideración yo? La pregunta va a ser depende de donde yo me encuentre. Miren, vamos a poner algunos casos prácticos, ¿sí? Para poder aterrizar este pequeño esquema conceptual que les acabo de hacer. Por ejemplo, si se sanciona, miren ustedes, ¿no? Hemos visto que el daño es uno de los elementos, ¿verdad? Comunes a la responsabilidad. Dijimos la antipublicidad, el daño, la causalidad, como principales argumentos. Y luego para el civil el factor de atribución y para el penal la culpabilidad, que estábamos comentando. Ahora bien, en el marco del daño es importante acreditar la existencia de ese daño. Ese daño debe tener el criterio de certeza y el criterio de inminencia también. La certeza significa que precisamente se haya vulnerado un bien jurídico o en todo caso se haya puesto en peligro, como se señala a nivel penal también. Fíjense que a nivel penal, por ejemplo, hay delitos de peligro abstracto, así como manejar el estado de ebriedad.
como la tenencia ilegal de armas. La pregunta es, ¿con esos dos comportamientos estoy generando un daño a alguien? No, pero hay una potencialidad de riesgo, ¿no? Como pueden darse cuenta ustedes. Entonces, fíjense cómo, dependiendo del caso en concreto, por ejemplo, en el caso que les vengo a comentar, si estamos hablando de un delito de peligro abstracto, lógicamente, pues, no es posible cuantificar algunos elementos accesorios que forman parte de la fórmula de la indemnización, en términos generales en sí. Siempre que yo demande alguna indemnización de por medio, siempre que yo intente probar la existencia de un daño y en consecuencia se genere la responsabilidad, mínimamente debo tener en cuenta qué factores van a formar parte de la sumatoria en sí. Siempre que uno interponga una demanda en la vía judicial, o en todo caso a nivel administrativo, cuestionen el multa que la administración pública te impute, fíjense que es al revés, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta. Es decir, en civil, por ejemplo, yo tengo el deber de probar, el deber de la carga de la prueba, artículo 197 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Yo tengo que comprobar al juez que precisamente mi monto indemnizatorio de 20.000 soles o 30.000 soles, como en este caso de divorcio por causal, fue acreditado como tal. Entonces, ya como el tiempo nos está quedando un poco chico, vamos a poner casos prácticos así nada más lanzados al aire. En sí. Primer caso, un caso de naturaleza civil. El caso que les acabo de comentar hace poco. Miren, se emite, no se produce un divorcio por causal. ¿De acuerdo? Independientemente de la responsabilidad, sea contractual o extracontractual. Sabemos que las responsabilidades en materia de divorcio son extracontractuales. Al respecto también hay que saber un poquito la diferenciación. Hay parámetros o criterios que se van identificando. En algunas clases les invito también a revisar nuestros contenidos que se publican al menos en mi Facebook y en nuestras redes sociales para que ustedes puedan también tener alcance sobre nuevos conceptos en derecho y algunas clases también las compartimos en vivo. ¿Sí? Me refiero al asesoramiento que brindo. Les decía entonces, con respecto al caso civil, vean ustedes, ¿no? Se produce una demanda era una demanda de divorcio por separación de hecho. Sí. De que es la causal 11 del artículo 333 del Código Civil, ¿no? Que muchas veces se parece al abandono injustificado también. En el plano de los hechos, entonces, el esposo demanda que la esposa, evidentemente, ha dejado el hogar conyugal, y cuando la esposa, pues, contesta la demanda, reconviene señalando lo siguiente: esta persona ha sido muy machista conmigo, esta persona nunca me ha dejado desarrollar alguna actividad laboral, en consecuencia, luego de todos estos 15 años de matrimonio, yo no he podido, no he tenido la capacidad de poder incorporarme al mercado laboral. No tengo experiencia previa, cuál va a ser de alguna forma el grado de compromiso que pueda tener un empleador para conmigo a nivel, o sea, si lo van a contratar o no, por ejemplo, lógicamente le tendría muy pocas posibilidades. Tampoco la dejó estudiar. Fíjense cómo los patrones machistas antes se veían pues enfocados en el hogar, ¿no? Abismalmente en sí. Felizmente que eso ya está cambiando también en nuestro país. En resumidas cuentas, ¿no? La demandada reconviene. También pues demandando el divorcio por imposibilidad de hacer bien en común o por violencia física o psicológica. Alguna de esas dos causales propuso, pero lo importante acá es que señaló o fijó una indemnización por 300.000 soles, si no me equivoco. El juez al final se la bajó a la 10ª parte. Ahora, bien, en el marco del proceso civil, ¿cuál sería el criterio establecido por el juez? ¿Cuál es ese criterio importante, determinante en materia civil que siempre todo juez debe observar, o al menos ustedes como parte litigante deban tener en consideración? El criterio de la equidad. Este criterio de la equidad está en dos artículos importantes, tanto a nivel de la responsabilidad contractual como a nivel de la responsabilidad extracontractual. A nivel de la responsabilidad contractual, me parece que está en el artículo 1332, fíjense ustedes, del Código Civil, y como a nivel extracontractual en el 1977 del mismo cuerpo normativo. Ahí está. En estos dos artículos van a encontrar ustedes el criterio de la equidad. Un criterio muy importante a nivel civil. No todos los criterios son los mismos, por si acaso. Adicionalmente, como estamos hablando de un tema de familia, en sí, estamos hablando de una responsabilidad extracontractual, pero que se evoca dentro de los deberes maritales. Hay deberes maritales, deber de fidelidad, de asistencia, de cohabitación, ¿verdad? Entre otros que están establecidos en el libro de familia. También se fijó el criterio, pues, de la unión familiar y el criterio del daño al proyecto de vida acá. Fíjese entonces cuántos criterios tomó en cuenta un juez para fijar una indemnización, luego de que la Corte Suprema fallara pues a favor del accionario.
¿no? Actuando en sede de instancia. Ese primer caso, entonces, tenga en cuenta el criterio principalmente de la equidad en sí. ¿Qué es el criterio de la equidad? En materia de responsabilidad contractual es un criterio un poco más abierto, digamos, en sí. Es un criterio que puede entenderse directamente comprendido de la inejecución de la obligación, independientemente de la naturaleza del contrato en el cual, al cual yo me encuentro, una compra-venta, un arrendamiento, un comodato, una permuta, qué sé yo, en fin. Independientemente de eso, se genera un daño y es mucho más fácil poder acreditarlo con ese mecanismo de la equidad. A fin de cuentas, la equidad de alguna manera vendría a ser una precisión del juez, pero el juez va a tener que contar con elementos principales también. Quiero enfocarme, quiero que se concentren bien en esto, por favor, chicos, porque sobre todo a nivel civil es quizás un poco más compleja la cuestión en materia de indemnizaciones. Por eso es que cuando ocurre un delito, por ejemplo, a nivel penal, normalmente el abogado recomienda que la indemnización se vea a nivel civil y no a nivel penal, porque el juez civil tiene un mayor conocimiento, tiene mayores herramientas para poder establecer los criterios indemnizatorios o resarcitorios en todo caso. ¿Sí? Partiendo de la equidad, no se olviden entonces. Esa equidad básicamente se va a apreciar según el contexto que rodea la situación jurídica. En este caso estamos hablando de familia. ¿Por qué se fijó ese monto? 30.000 soles. Principalmente porque a esta persona se le privó en el proyecto de vida también. Es decir, al no permitirle que aporte al hogar con alguna actividad laboral, lógicamente pues que ha tenido una repercusión enorme y la posibilidad de ganancia que pueda tener esa persona a futuro. Así como también el no tener ninguna experiencia laboral previa le genera casi nulas las posibilidades de que pueda acceder al mercado laboral. En consecuencia, el juez tomó en consideración esto, pero no es el único factor por si acaso. Otras son también las condiciones del obligado. En este caso, cuando el juez determina el monto indemnizatorio, esa obligación también va a obedecer a su situación económica actual, aunque pueda comprenderlo. Es decir, pero hay más criterios, como estamos comentando, el criterio de la equidad, el criterio económico que pueda estar pasando esta persona, el criterio también importante, el criterio, por ejemplo, del grado de responsabilidad, es decir, de la reincidencia que puede haber de por medio. Por ejemplo, muchas veces, ¿no? Este criterio de la reincidencia también es tocada por la administración pública en sí, ¿no? A nivel civil vamos a encontrar básicamente 4 tipos de criterios. El de la equidad, les vengo comentando, la situación económica, el criterio de la reincidencia y el criterio del dolo o la culpa que haya tenido la gente, en este caso en concreto. Principalmente son esos 4, pero no son los únicos, por si acaso. Va a depender mucho de la situación en la que yo me encuentre, porque tengan en cuenta que la cuantificación no solamente se basa en esos criterios que les vengo comentando. Por ejemplo, pensemos en yo que veo a veces acuerdos reparatorios también, ¿no? Hay uno de mis clientes o atropellado o en todo caso sufrió un daño producto de un atropello en específico en sí, ¿no? He llevado casos en las dos canchas, ¿no? Y ahí es importante también poder fijar el criterio indemnizatorio. Sobre todo va a tener en consideración la situación económica de la gente, ¿no? En este caso en concreto, y el grado también de veracidad de las declaraciones. Cuando iba a alguna comisaría, por ejemplo, a hacer el acuerdo reparatorio, generalmente la víctima pues decía, ¿no? La víctima, ¿saben que hacía en algunos casos, sin menospreciar por si acaso? Ojo con eso. La víctima se dedicaba nada más a hacer, ¿no? Una de las víctimas me parece que era una de esas personas que están frente a una pollería y se ponen pues esos atuendos para llamar a la gente, ¿no? Esos atuendos de pollito, por ejemplo, ¿no? Esos disfraces para poder jalar más clientela, ¿no? El sujeto se puso que era un ejecutivo de ventas, ¿no? O sea, disfraza de alguna manera su situación laboral para que de alguna forma también el juez, perdóname en este caso, ¿no? El fiscal, ¿no? Pueda validar la petición resarcitoria que está solicitando este sujeto producto de un acuerdo reparatorio en consecuencia. Entonces, miren cómo hay varias causales acá, ¿no? Estos criterios de la responsabilidad civil, la equidad, la reincidencia, el dolo, la posición económica de la gente, son determinantes que tanto así que también repercuten en la vía penal, pero en la vía penal el juez no tiene todas las herramientas para poder fijar una adecuada indemnización. Por eso que normalmente se ve en la vía civil.
A nivel penal vamos a encontrar también los criterios de la reincidencia, por ejemplo, que están en el artículo 22, me parece el Código Penal 22, 45, 46 del Código Penal, para que ustedes puedan apreciarlo. Pero también muchas veces depende del delito que se cometa. En el delito que se comete vamos a considerar cuál es el valor del bien jurídico. Si ese valor del bien jurídico es estimable o apreciable en dinero o no, como por ejemplo un delito contra el patrimonio. Pero ¿qué pasa si es un delito contra la vida, el cuerpo y la salud? ¿Es posible la cuantificación? Sí es posible, pero la cuantificación de un daño moral es mucho más complejo. No es objetivo, sino es completamente subjetivo. Es decir, les pongo un caso en concreto, también para aterrizarlo acá. A nivel penal, por ejemplo, fíjense ustedes, ¿no? En la Universidad San Marcos, hace algunos años, ¿sí? Universidad del cual soy pues, abogado, ¿sí? ¿No? Con mucho orgullo, lógicamente, ocurrió lamentablemente pues un siniestro, ¿no? En la cual un estudiante de psicología apuñaló a otro. No me acuerdo, me parece que fue en el 2016, 17, 18, no recuerdo bien el año. Pueden googlear y van a encontrar la información ustedes. ¿Qué pasó en este caso en concreto? ¿Sí? La víctima, el estudiante, ¿de acuerdo? El victimario también, de la misma casa de estudios, ambos de psicología. El estado de las cosas es que finalmente se determinó hallando culpable al sujeto de homicidio calificado y fijando una indemnización de 80.000 soles por daño al proyecto de vida. Acá. El caso anterior que les comentaba es un caso de familia, un caso donde el juez tiene mayores herramientas para cuantificar la indemnización. Acá estamos hablando de un caso penal, producto de un homicidio, y el juez fijó ese monto de alguna forma en sí. La pregunta es, el juez fija el monto en virtud del daño del proyecto de vida, un daño llamado también en doctrina italiana como daño existencial. ¿Sabe cuál es el principal problema de esto, de este daño? Que el juez penal, al no tener muchas herramientas, va a fijar, digamos, un monto arbitrario. Es decir, ¿cómo el juez puede cuantificar? Si bien es cierto, el chico está estudiando, había estado estudiando psicología, ¿no? Sacaba buenas notas de repente, pero cómo necesariamente pues repercute el daño, la cuantificación del daño moral hacia los familiares y también el daño directo que sufrió la víctima en sí. ¿Cómo esa cuantificación puede sacarse si el sujeto, por ejemplo, la víctima en este caso, todavía no realizaba prácticas? Si no tenía de alguna manera un estándar óptimo de vida que pueda ser calificable como una situación, digamos, una situación estable para poder generar certeza sobre cuánto ganaba, cuánto estaba dejando de ganar, ¿de acuerdo? Simplemente el juez dijo daño al proyecto de vida, que es un peligro en el Perú, el daño al proyecto de vida, sí, así como los daños punitivos que tienen referencia en materia laboral. Todavía no voy a llegar a ese plan, pero en materia laboral también es un peligro inminente. Los jueces en materia laboral actualmente también fijan pues daños punitivos, no un daño extraído producto de la experiencia norteamericana. Allá como hay jurados, y generalmente los jurados son quienes dictaminan el juicio, y en cambio acá tenemos un juez. Es decir, lógicamente no podemos estar copiando en situaciones de otros ordenamientos a los cuales con los cuales no hay simetría, definitivamente. Volviendo al plano penal entonces, se fija una indemnización y el juez no pudo, digamos, adecuar los criterios o no se tuvo la suficiente valoración, de acuerdo, de los fundamentos jurídicos para llegar a ese monto, porque no los hay tampoco, ¿sí? Con respecto al daño del proyecto de vida en ese contexto. A nivel penal, entonces, no es recomendable todavía, sería muy óptimo, ¿verdad? Sería muy recomendable que el juez penal tuviera más herramientas, más allá de lo que dice el 22, el 45, el 46 del Código Penal. Es decir, el análisis de la reincidencia, el análisis de la capacidad económica también, que muchas veces poco importa a la víctima, porque la víctima la puedes estar frustrando, por ejemplo, de un proyecto evidentemente de vida, pero que es muy difícil de cuantificar, sobre todo en los disparos. Hace poco veo, por ejemplo, que en las noticias a una persona, no me acuerdo si era a una persona empresaria, le disparan en la pierna precisamente, ¿no? Porque justamente evitó el robo. Es decir, hace poco también han matado a una empresaria que se dedicaba a comercializar pollos, por ejemplo, ¿no? Directamente dentro del malhechor, el fue generoso y dio muerte a la víctima en sí. Ese tipo de comportamiento generalmente, pues como las personas, el juez penal dice lo siguiente, como el imputado no tiene la capacidad económica para hacer frente a una indemnización tan alta, entonces fijan reparaciones muy cortas. Doctores, he visto, por ejemplo, en materia de violación sexual, montos reparatorios hasta 500 soles. Ustedes pueden pensar que 500 soles pueda valer
pueda ser producto de una violación sexual en sí? Lógicamente que no, porque acá hay daños incluso psicológicos también a la persona que puedan haber de por medio en sí. Fíjense entonces cómo a nivel penal todavía no sigue siendo recomendable los criterios para atribuir pues, montos indemnizatorios. Vamos por el lado de la vía administrativa. Acá se produce un revés. Acá vamos a hacer una inversión de alguna forma. Fíjense ustedes. En materia civil yo demuestro el daño, yo cuantifico mi daño, interpongo mi demanda y digo el valor de mi petitorio equivale a 200.000 soles por, le estoy sumando daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño del proyecto de vida, si quieren ustedes, ¿no? Todos esos sumatorios, pues ahí está, identificado en 200.000 soles, lo he cuantificado de alguna forma en sí, ¿no? Llevo esa fórmula, una fórmula aritmética básica. A nivel penal, simplemente pues las escasas normas del Código Penal no le dan muchas luces al juez y de alguna manera, de esos pequeños artículos, de esas herramientas que no son óptimas para la cuantificación del daño, también fija algunos montos. Pero los montos, nuevamente, siguen siendo muy escasos, muy bajos también. En procesos de violencia familiar también. He visto, como les digo, montos, reparaciones civiles de 200 soles, es decir, producto de un golpe. Alguien podría decir, oye, pero un golpe, la víctima de repente con 200 soles se cura. Pero eso no es todo, eso simplemente es ver la punta del iceberg. Eso no es ver, por ejemplo, cuánto es el honorario del abogado, de repente que se ha pagado en el proceso. Eso no es ver también cuál es el daño moral que hay de por medio. Y si también esa violencia familiar ha generado también un punto de incidencia con respecto a los otros integrantes del grupo familiar. Incluso, el juez ya no se mete al análisis, por ejemplo, de los otros integrantes, del daño moral de los otros integrantes del grupo familiar. Solamente pide entrevista a Kamala Gesell por ahí para identificar el daño y aplicar la consecuencia jurídica. Pero no tiene buenas herramientas todavía en el Perú el juez penal. No tenemos que hacer esa salvedad. ¿Qué pasa en materia administrativa nuevamente? Ya para ir cerrando, ¿sí? Porque tengo que dejarlos en unos minutos. En materia administrativa se produce una inversión acá. Mientras yo le decía, el fiscal demuestra, ¿no? O tendría que demostrar, por ejemplo, al momento de constituir la acción penal, el monto indemnizatorio, lo hace, pues, el demandante o quien reconviene en materia civil, acá ya lo va a hacer la administración pública. Es decir, ¿qué pasa cuando tú te pasas una luz roja? Automáticamente el SAT te va a estar notificando con la fotopapeleta el importe de tu multa, ¿cierto? Fíjate que entonces acá en la administración pública no es un juez, es una entidad del Poder Ejecutivo quien te va a sancionar. Felizmente, a nivel administrativo, sí hay mucho más herramientas para poder cuantificar el daño y es mucho más exacto. Mientras que acá, en la parte civil o en la parte penal, simplemente son fórmulas, son montos a los que se arriban producto de una sumatoria aritmética. En cambio, en la parte administrativa sí tenemos mayor precisión. ¿Saben por qué? Porque hay una escala de tipificaciones y sanciones. Es decir, hay un órgano que fiscaliza, un órgano que instruye y un órgano que sanciona. Me refiero a procedimientos sancionados, independientemente de la infracción administrativa que se haya pues cometido acá. Acá hay varios puntos a tomar en cuenta también. ¿Cuáles son los criterios que toma en cuenta la administración pública y cómo ellos se repercuten en el valor de la multa, respectivamente? Les comento que ellos tienen fórmulas en sí, es decir, ingresan datos a la computadora, el órgano instructor y el órgano sancionador, y determinan, cuantifican exactamente a cuánto equivale. Hay una fórmula que en verdad les comento, ¿no? Quien habla en algún momento estuvo sancionando 2 años en la administración pública, por eso es que es estos datitos también, en sí, sobre cómo se lleva un procedimiento sancionador en consecuencia. Ese procedimiento sancionador que les vengo comentando también va a tomar los criterios de la responsabilidad civil principalmente. Pero la ley del procedimiento administrativo general sí es mucho más específico, sí es mucho más, digamos, taxativo con los criterios que va a tomar en cuenta. Mientras que a nivel civil, esos 4 que les he comentado se sacan de pleno casatorio, por ejemplo, como el tercer pleno casatorio en materia de familia, y lo demás, producto de líneas jurisprudenciales. A nivel penal, algunos artículos interpretados del Código Penal. En cambio, en la parte de la administración pública, el administrado va a tener mucho más certeza con respecto a la cuantificación del daño. Revisen, me parece que es el artículo 250 del tubo de la LPAG, el principio de razonabilidad. Dentro de ese principio de razonabilidad se establecen patrones como el beneficio ilícito obtenido, como la reincidencia, como de repente, por ejemplo, la posibilidad de detección también.
y otros comportamientos adicionales que se han tipificado ahí. Me parece que son 6, 7 criterios los que están ahí establecidos, que uno como abogado también debe tener en cuenta para poder de alguna manera bajar la multa que nos están imponiendo o en todo caso poder solicitar su nulidad respectiva, ¿no? A posterior. Por eso es que OEF, por eso es que Sinarmismo, Cictel, de repente Citran, una municipalidad, un gobierno local, te puede sancionar con mucho más facilidad que un juez civil o que un juez penal. Por eso es que un procedimiento sancionador culmina mucho más rápido en sí, ¿no? ¿Cuánto es el plazo que tiene, por ejemplo, la autoridad administrativa para resolver? 9 meses, plazo de caducidad, ¿no? Un plazo, un mecanismo incorporado, producto de la ley del procedimiento administrativo general en el año 2016. 9 meses, así tiene que sacar rápido la multa, configurar rápido la sanción, mejor dicho, ¿no? A nivel laboral, los juzgados laborales, primero que nada un aplauso a los juzgados laborales en el Perú, ¿no? Sobre todo a la octava sala laboral de Lima en sí, ¿no? Que en algún momento no tuvo expediente y estuvo pidiendo expediente para seguir resolviendo, cosa que no vemos muy frecuentemente o casi nunca en ningún distrito judicial del país. No vemos que se llenan expedientes, interpones tu demanda y te están calificando el admisorio luego de 4, 5, 6 meses, ¿no? Impresionante los plazos en nuestro país también a veces. Ahora bien, a nivel laboral, el problema, que como estamos hablando de un derecho, digamos, tuitivo, es decir, donde existe, mejor dicho, una relación asimétrica, porque el empleador está en un mejor posicionamiento, producto de los elementos del contrato laboral, entre ellos una subordinación. ¿No? Como hablamos de una subordinación, estamos hablando de una relación desigual, no paritaria. En consecuencia, muchas veces el Estado también se pone pues, a favor, ¿no? Muchas veces se emite también juicios o fórmulas en los cuales pretendan generarse aplauso por parte de la colectividad, pero pongan también en perjuicio al empleador. Recuerden que el empleador, según el modelo económico que nosotros tenemos, debe de alguna forma pues, fomentar el empleo y la modalidad de fomento del empleo ya está dejado sobre un mero arbitrio en sí. ¿No? El tema de la estabilidad laboral también es algo muy discutido, pero que ya no viene al caso del clase. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces el Estado en un sentido proteccionista, y eso uno como abogado, por ejemplo, del empresario, del empleador, se ve muchas veces también desprotegido, porque el juez simplemente actúa a favor sin valorar muchos medios probatorios y sin contemplar norma expresa. Doctor a doctor, en el Perú, el criterio del daño punitivo, por ejemplo, ni por asomo está en la Constitución. Los jueces laborales han sacado un conejo de la galera para amplificar el monto resarcitorio producto de los despidos, principalmente, ¿no? De los despidos nulos, para poder incrementar la cuantificación respectiva en sí. Muchas veces también se presume, ¿no? Que cuando se llega a contraer una enfermedad producto de una relación laboral, bueno, ahí está comprobado directamente también la causalidad, ¿no? Y le añadimos un valor adicional al monto indemnizatorio. Es decir, muchas veces esa falta de certeza también produce un estado de indefensión. ¿No? En realidad quedaría mucho para hablar todavía, chicos, enfocándonos. Me gustaría comentarles muchos más casos en concreto, pero esto yo los voy a estar de repente comentando en una nueva invitación. Así que nos puede hacer el Ex Academy, o de repente también, si ustedes me piden acceso a las clases que yo brindo, les puedo compartir también el mismo acceso. A veces también publico clases gratuitas, ¿no? Transmisiones en vivo, para que todos nos podamos actualizar un poquito más. Entonces, esto sería lo que les puedo comentar por el día de hoy, ya que en unos minutos tengo que dictar una clase. Y no me gustaría poder seguir conversando de este tema tan interesante con ustedes. No sé si hay alguna pregunta por medio acá. No sé si hay alguna duda de repente para poder absolverla. Con todo gusto, la podría Sí, absolver en estos que pueden decir. No sé sí, si doctor, vamos a hacer la consulta. sí. Eh, a los compañeros, por favor, en el chat de Zoom, pueden también levantar la mano, prenden su audio. Antes de que el doctor se retire y antes también, doctor, agradecerle bastante su tiempo y la disposición que tiene con nosotros, siempre tan amable, aceptando las invitaciones. Y reciba también un fuerte abrazo del doctor Mike Pilar Rado, actual decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, y también de nosotros, ¿no? La institución Lex Academy Perú, el grupo humano de organizadores que está detrás de estos eventos, estimado doctor.
Bueno, parece que todo ha quedado claro, entendible, todo el tema, estimado doctor. Igual ya lo mencionó, pueden seguir al doctor Cristian Palacios Canevaro en sus redes sociales, Facebook, sobre todo, el doctor siempre lo veo transmitiendo clases gratuitas. Síganlo y van a aprender mucho más. Así que, doctor, algunas palabras quizás de su parte para ir cerrando también, doctor, la ponencia Sí, del día de hoy. claro que sí. Chicos, como pueden ver, el derecho en verdad es muy amplio, ¿no? La recomendación es que se especialicen en algún área y sobre esa especialización siempre hay mucho pan por rebanar, como les comento. No hemos estado hablando del plano civil, del plano laboral, penal, el plano administrativo en sí. Hay diversas aristas y todo es un mar en el derecho. El derecho, como pueden ver, está inmerso en todas las actividades económicas, sociales de la vida. Siempre por ahí va a aparecer un casito, algún cliente te va a decir, oye, redáctame una minuta, ayúdame con un testamento, de repente te puedes hacer una consulta también legal. Lo importante es que lleven sus clases adecuadamente, ¿no? No se olviden de estar repasando, organícense bien en el tiempo, porque el tiempo en la universidad, chicos, es algo fundamental para que ustedes puedan ingresar a un mercado laboral muy competitivo acá. ¿No? Lo que ustedes puedan haber aprendido en la universidad es importantísimo. Y si en todo caso hay personas que ya terminaron la universidad, actualícense, ¿no? Porque como decía uno de mis docentes, allá en San Marcos, uno de los peligros más latentes para la sociedad es un profesional mediocre. Hay que estar actualizados entonces, incluso desde el punto de vista formal, como material para poder resolverle la vida a nuestros clientes, a futuros clientes. Muchas gracias por su atención el día de hoy y conmigo será hasta otra oportunidad. Con su permiso, muy buenas noches.